Hola niños, ¿cómo están? Espero que muy bien, en casita, resguardados junto a sus familias. El día de hoy vamos a dar inicio a la clase de matemática que corresponde a la sesión número 4, unidad número 1, matemática en el día a día. Vamos a leer el objetivo del día de hoy, que es describir números del 0 al 10.000, comparándolos y ordenándolos en la recta numérica o tabla posicional. Pero antes de eso vamos a recordar lo que trabajamos en la sesión anterior, que es súper importante para la clase del día de hoy y para que no lo olviden. ¿Ya? Recuerden que la clase anterior o la sesión anterior trabajamos estos dos conceptos, componer y descomponer aditivamente. ¿Quién me puede decir qué era componer? ¿Quién se acuerda? ¿Qué es componer? Ya, yo sé que se acuerdan todos porque todo el cuarto básico es muy inteligente y recuerda los conceptos, ¿cierto? Componer es armar, ¿cierto? Es armar el número, es ordenarlo. Y descomponer es todo lo contrario, ¿ya? Desarmar el número. Y yo les había dicho, ¿cierto? Que esta tablita la dividíamos en dos. Primero, ¿cierto? Voy a componer o descomponer según su posición, ¿ya? ¿Cuál es la posición de los números según el lugar en el que esté? Y según su valor posicional, ¿cierto? Según su valor posicional va a depender, ¿cierto? El valor, ¿cierto? Numérico que se le va a dar a ese número. Por ejemplo, según su posición, acá en este ejemplo del 71.245, acá yo les coloqué el número desarmado, pero usted lo va a tener que componer. 7 decenas de 1.000 más una unidad de 1.000 más 2 centenas más 4 decenas más 5 unidades me da como resultado 71.245. Ahí el número está compuesto, está armado según su posición, según el lugar que ocupa cada uno de estos dígitos. Por otro lado, este mismo numerito, ¿cierto? Acá al lado está descompuesto, está desarmado. Y abajo yo lo voy a armar o lo voy a desarmar, pero según su valor. ¿Cuánto vale cada uno de estos numeritos? Por ejemplo, 7 decenas de 1.000, según su valor, corresponde a 70.000. Una unidad de 1.000, según su valor, corresponde a 1.000. 2 centenas, según su valor, corresponde a 200. 4 decenas, según su valor, a 40. Y 5 unidades, según su valor, a 5. ¿Ya? Estas palabras importantísimas, ¿cierto? No olvidar estos conceptos de componer y de descomponer el número. Y recuerden también la tabla numérica, ¿ya? La tabla posicional, que nos sirve para poder ordenar el número según su posición. Vamos con lo que corresponde para el día de hoy, que es orden y comparación de números. Acá yo les coloqué un ejemplo. Miren acá, tengo estas tres imágenes. Cada una de estas imágenes representa una ciudad de nuestro país. La primera representa la ciudad de Copiapó, que queda en el norte, en el centro o en el sur del país Copiapó. ¿Quién sabe dónde queda Copiapó? Este es un video, así que usted lo puede ir parando a medida que yo voy haciendo preguntas, usted lo puede ir deteniendo para que así pueda responder. Copiapó queda en el norte, muy bien, queda en el norte de nuestro país, por eso ahí, ¿cierto? Podemos ver un valle, ¿cierto? Luego, Pichilemu, ¿cierto? Que es un lugar para surfear, ahí nos podemos dar cuenta, en la playa, ¿cierto? Ahí está la playa. Y por último, Puerto Montt, que queda en el sur de nuestro país. Fíjese, estas imágenes de Copiapó, de Pichilemu y de Puerto Montt nos representan, como yo ya les dije, lugares de nuestro país. Pero fíjese usted en estos numeritos que aparecen acá. 955 kilómetros va a ser la distancia que recorro entre Copiapó y Pichilemu. Y 987 kilómetros va a ser la distancia que recorro entre Pichilemu y Puerto Montt.
Y la pregunta que dice acá, para saber qué ciudades están a una mayor distancia, ¿qué podríamos hacer para saber si Copiapó y Pichilemu o Pichilemu y Puerto Montt está a una mayor distancia? ¿Qué me sirve? ¿Qué puedo hacer? ¿Puedo sumar las distancias? Si yo sumo 955 kilómetros y 987 kilómetros, ¿voy a saber cuál es la que tiene mayor distancia? No, ¿cierto? No me sirve. Si yo resto las distancias, voy a saber, ¿cierto? Lo que me está ahí, la preguntita que está ahí que dice, para saber qué ciudad está a una mayor distancia, ¿qué podrías hacer si resto me sirve? No, ¿cierto? Esta es la correcta. Para saber cuál de las ciudades está a una mayor distancia, voy a tener que compararlas. ¿Ya? Voy a tener que comparar Copiapó, ¿cierto? Entre Copiapó y Pichilemu y luego entre Pichilemu y Puerto Montt. Comparando las distancias voy a saber cuál está a una mayor distancia de la otra. Y antes de eso, acá recuerda que esto es súper importante, ¿ya? Estos signos, ¿cierto? Acá del cocodrilo, son importantes y no se les puede olvidar. Estos representan igual, ¿ya? Igual que si yo tengo por un lado el 3 y por el otro el 3, ¿cierto? Significa que ambos números son iguales. ¿Qué pasa aquí? Cuando la boquita, ¿cierto?, está abierta, dice mayor que, por lo tanto, cuando la boquita está abierta, representa el lado donde el número es más grande. Y cuando la boquita está cerrada, representa cuando el número es más pequeño. Un ejemplo, si yo acá coloco el 10 y sabemos que cuando la boquita está abierta es mayor, ¿qué número debería ir acá? Podría ir el 5, podría ir el 9, podría ir el 3 y está correcto, porque dice que el 10 es mayor o es más grande que 9, es más grande que 2, es más grande que 3. ¿Ya? Muy bien. Esto era súper importante que lo recordáramos porque lo vamos a utilizar para poder comparar distancias o números. Dice, para determinar si un número es mayor o menor que otro, puedes compararlos. Ya podemos compararlos utilizando la tabla posicional. Por eso era tan importante lo que les decía en un inicio. Ya esa tablita posicional que trabajamos en la clase pasada, la vamos a seguir utilizando. Por eso es tan importante no olvidarla y recordarla. Si comparamos dos números de distinta cantidad de cifras, será mayor el que tiene más cifras, por supuesto. Por ejemplo, si yo comparo el 300, que tiene 3 cifras, con el 20, que solamente tiene 2 cifras, ¿cuál será mayor? ¿El 300 o el 20? ¿Cuál será mayor? El 300. Por eso esta parte se la ennegrecí ahí porque dice si compara dos números de distinta cantidad de cifras, el más grande siempre va a ser el que tenga mayor cantidad de cifras, que en este caso el 300 y el 20. El 20 tiene solamente 2 cifras y el 300 tiene 3 cifras, así que ahí es súper fácil reconocer cuál es mayor. ¿Ya? En este caso el 300 es mayor porque tiene 3 cifras. Luego dice, será mayor el que tiene más cifras, mientras que si los dos números que voy a comparar tienen igual cantidad de cifras, debes comparar los dígitos que ocupan la misma posición de izquierda a derecha. ¿Ya? Vamos a ver el ejemplo. Dice, distancia entre Copiapó y Pichilemu, 955. Distancia entre Pichilemu y Puerto Montt, 987. Fíjese, acá tenemos la tabla posicional. Centena, decena, unidad, centena, decena, unidad. Y en cada una, ¿cierto?, están escritos los kilómetros. Y fíjese, estos numeritos, ¿cierto?, tienen la misma cantidad de cifras. Tiene 3 cifras cada número, porque solamente llegamos hasta la centena. Y vamos a comparar. ¿Ya? Recuerden que era de izquierda a derecha. Comenzamos comparando estas dos distancias
Primero con la centena, que en este caso la centena es 9 y en el otro caso es 9. Ambas son iguales. Vamos con el siguiente, que sería la decena. En este caso la decena es 5, en este caso la decena es 8. ¿Cuál es mayor, el 5 o el 8? El 8. Por lo tanto, yo sé que hay una distancia mayor entre Pichilemu y Puerto Montt que entre Copiapó y Pichilemu. Y lo hice, ¿cierto?, comparando las cifras con la tabla de posición, con la tabla posicional. Por lo tanto, la distancia entre Pichilemu y Puerto Montt es mayor que la distancia entre Copiapó y Pichilemu. Y lo comparé mediante mi tablita posicional. Recuerden que puedo comparar las cifras siempre de izquierda a derecha. Comenzando en este caso, como no tengo unidad de mil, comienzo con la centena. Acá ambas eran iguales porque ambas centenas eran 9. Entonces no me servía y pasaba a la siguiente, que en este caso es la decena. Y acá sí me sirve. ¿Por qué? Porque en la distancia entre Copiapó y Pichilemu la decena es 5. En cambio, acá la decena es 8 y sabemos que 8 decenas es mayor que 5 decenas. Por lo tanto, queda mucho más lejos la distancia entre Pichilemu y Puerto Montt. Te toca a ti. La niñita dice, le vamos a colocar un nombre a la niñita, Ana. Yo recorrí 12.300 metros. Ana recorrió 12.302 metros. Y Jaime y yo, dice, recorrí 12.230 metros. Y la pregunta, ¿quién recorrió más metros? Completa. Y la vamos a hacer con la tablita de posición. Como esto es un video, ¿cierto? Les vuelvo a recordar, esto es un video, así que usted deténgalo ahora y con el cuaderno o con una hojita que tenga ahí, haga estas tablitas posicionales y comience a comparar igual como lo hicimos acá. Compare. En este caso yo aquí tengo unidad de mil y tengo decena de mil. Y acá no solamente tengo hasta la centena, tengo unidad de mil y decena de mil, así que su tabla posicional acá le va a quedar un poquito más grande. Haga estas tablitas posicionales y complete con los números 12.302 y 12.230 y comencemos a comparar para ver quién recorrió más metros, Ana o Jaime. Yo ya tengo lista mi tablita posicional, ya la dibujé, se las voy a mostrar ahora. Tengo lista mi tablita posicional, ahí se ve. Y fíjense, tengo acá los 12.302 de Ana y los 12.230 de Jaime. Comencemos, como mi pizarra es más pequeña, yo no lo puedo hacer igual, ¿cierto?, como en la diapositiva anterior, porque no me alcanza, pero usted en su cuaderno sí lo puede hacer. Entonces, comencemos. Comparemos decena de mil con decena de mil. Son iguales, ¿cierto? Porque la de Ana es 1, la de Jaime es 1. Pasamos a la unidad de mil. La unidad de mil de Ana es 2. La unidad de mil de Jaime es 2. Pasamos a la siguiente. Acá hay una diferencia porque fíjese, la centena de Ana es 3 y la centena de Jaime es 2. ¿Cuál es más grande, el 3 o el 2? El 3, correcto. Por lo tanto, ¿cierto? La pregunta decía, ¿quién recorrió más metros? Entonces, ¿quién recorrió más metros? Ana. Ana recorrió más metros. ¿Ven qué es fácil? Solamente usted tiene que fijarse y colocar bien los numeritos en la tabla posicional para poder después comparar las cifras y ver cuál es mayor y cuál es menor. Pasamos al siguiente ejercicio. Ahora vamos a ordenar los números, pero en una recta numérica. Y antes de presentarles la recta numérica, vamos a trabajar en este ejercicio. Dice, 4 automóviles comienzan un recorrido en el mismo lugar y siguen el mismo camino. En cierto momento se mide la cantidad de metros que ha avanzado cada uno. El auto rojo, el verde, el celeste y el gris. Cada uno abajo tiene, ¿cierto?, los metros que ha avanzado. Usted los va a leer las cifras, ¿cierto? Comienza a leerlas para después responder la pregunta que aparece acá.